El susurro que detiene el tiempo. Cuando todo se detiene, menos el alma. ¿Qué ocurre cuando todo dentro de ti parece haber frenado y sin embargo el mundo sigue girando como si nada pasara? ¿Alguna vez has sentido que estás en pausa pero sin permiso? Como si la vida continuara con su ruido, sus exigencias, sus relojes, mientras tú apenas puedes sostenerte. No es fatiga lo que sientes, es algo más profundo, más silente, más inexplicable. Es como si tu energía vital se hubiera escondido en un rincón, esperando ser llamada de vuelta. Y aunque tu mente sigue activa, tu corazón ya no encuentra ritmo. Tu cuerpo lo intenta, pero algo dentro se quedó quieto. James Doty, neurocirujano y pionero en la neuroespiritualidad, nos recuerda que no es necesario vivir desconectados de nosotros mismos. Porque el cuerpo, sí, incluso ese cuerpo que hoy sientes tenso, agotado, desconectado, guarda en sus tejidos un mapa de regreso, un circuito que puede reiniciarse, no con fuerza, no con lucha, sino con ritmo, con respiración, con presencia. El sistema nervioso no es nuestro enemigo, al contrario, es un aliado que solo necesita escuchar otra vez una señal clara. Estoy aquí, estoy respirando, estoy vivo. La ciencia lo confirma. Cuando activamos conscientemente el nervio vago, ese nervio profundo que atraviesa corazón, diafragma y estómago, el cuerpo empieza a recordar el estado de calma. No es magia, es biología al servicio del alma. Es el restablecimiento de una frecuencia que tal vez llevas tiempo sin sentir. Como si tu cuerpo, tu mente y tu esencia dejaran de hablar idiomas distintos y por fin volvieran a sintonizarse. Una sintonía que no se impone, se recuerda, se despierta. Eckhart Tolle dice que la respiración es el puente más directo entre el ego preocupado y la presencia viva. No se trata de respirar para escapar, sino de respirar para regresar, a ti, a tu centro, a lo que no necesita explicarse para hacer sentido. ¿Y si esta pausa que vives no es un error? ¿Y si fuera una invitación? ¿Una puerta hacia un modo más verdadero de habitar tu cuerpo, tu vida, tu momento presente? Porque en el fondo, tú lo sabes, hay algo más allá del agotamiento, más allá de la ansiedad, más allá del ritmo artificial que te enseñaron a seguir. Este video es un llamado, un susurro suave en medio del ruido, una invitación a recordar que tú también tienes un ritmo interno, un pulso que no depende del reloj ni de las expectativas, un flujo que ha estado esperando silenciosamente tu atención, tu permiso, tu respiración. Hoy te propongo algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Explorar cómo el ritmo del cuerpo, unido a la respiración consciente, puede devolverte al cauce natural del ser. No como técnica vacía, no como rutina sin alma, sino como ritual íntimo de reconexión. Porque no estás roto, solo estás desconectado. Y eso también se puede sanar. Respira, porque eso también es volver a casa. Cuando el cuerpo olvida cómo respirar. A veces creemos que estamos agotados, pero lo que en realidad nos consume es una desconexión sutil, casi imperceptible, con lo más esencial. Respirar parece algo automático, garantizado, inevitable. Pero respirar no siempre significa vivir. Hay momentos en los que el aire entra, sí, pero no nos toca, no nos habita, no nos transforma. Como si simplemente pasara por nosotros, sin despertarnos, sin acariciarnos por dentro. Y es entonces cuando comenzamos a endurecernos lentamente, silenciosamente, como quien construye un muro para protegerse del dolor sin darse cuenta de que también se está aislando de la vida. El estrés crónico no grita, susurra. No llega como un trueno, sino como un agoteo constante que va ocupando espacio dentro de nosotros hasta que no queda margen para el gozo, ni para la ternura, ni para la expansión.
El cuerpo se vuelve rígido, los pensamientos giran en bucle, la respiración se vuelve superficial, cortada, mínima. ¿Y el alma? El alma observa en silencio, esperando el momento en que volvamos a mirar hacia adentro, esperando que dejemos de sobrevivir para volver a habitar. En esos momentos las señales están ahí, el pecho apretado, la sensación de falta de aire, incluso en un cuarto lleno de oxígeno, la mente que no se detiene, aunque el cuerpo esté quieto, las noches sin descanso real, los despertares que no traen luz, sino peso. Esas no son fallas, son alarmas internas, clamores del cuerpo pidiendo retorno. No retorno al pasado, sino retorno al presente, a la hora, a lo esencial. No se trata de que algo esté mal contigo, no estás roto, no estás fallando. Lo que ocurre es que tu sistema nervioso lleva tiempo operando en modo supervivencia, y desde ahí no hay espacio para la sutileza, ni para la alegría, ni para la entrega. Desde ahí todo se siente como una amenaza, incluso el descanso, incluso el amor, incluso tú mismo. Tal vez nadie te enseñó que el cuerpo necesita rituales para confiar otra vez, que no basta con entender la teoría, que no se trata solo de querer estar bien, sino de darle al cuerpo un ritmo, una señal, una cadencia, un permiso, porque el cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando dejamos de escucharlo, él no grita, se apaga. Pero cuando lo honramos, aunque sea por unos minutos cada día, vuelve a cantar. Hay una diferencia entre vivir desde la mente y vivir desde el cuerpo. La mente siempre tiene prisa, el cuerpo no. El cuerpo sabe del tiempo interior, de los ciclos, del silencio fértil. Y si hoy estás aquí, tal vez sea porque una parte de ti está lista para recordar. Recordar cómo era respirar sin miedo, cómo era moverse sin obligación, cómo era vivir sin presión constante. Y no estás solo en esto. Lo que sientes lo han sentido miles. Esa desconexión sutil, ese cansancio sin nombre, ese peso sin causa aparente. No eres débil por sentirte así, eres humano. Y ese es el primer paso hacia la reconexión, dejar de luchar contra lo que sientes y comenzar a escucharlo con ternura. Porque a veces la rigidez no es fortaleza, es defensa. Y esa defensa hoy puede comenzar a derretirse. No con fuerza, no con más exigencia, sino con una respiración, con una pausa, con un gesto mínimo pero verdadero. El flujo vital no desaparece, solo se esconde cuando dejamos de estar presentes, y volver a sentirlo es posible. Volver a casa con cada exhalación. La respiración es una de esas funciones que damos por hecho. Está ahí, siempre, silenciosa, leal, constante. Pero también es una de las puertas más olvidadas hacia nuestra propia esencia. En algún momento, sin darnos cuenta, comenzamos a respirar menos y a pensar más, a controlar más y a sentir menos. Y así, poco a poco, el acto más simple se volvió superficial, automático, desconectado. Respiramos por inercia, no por presencia, y el cuerpo lo siente. James Doty explica que cuando respiramos con intención, activamos regiones del cerebro asociadas con la calma, la claridad, la empatía. No es una metáfora, es un hecho neurológico. El córtex prefrontal se despierta, la amígdala, ese centro del miedo y la reacción, se silencia. El corazón encuentra su ritmo. Las ondas cerebrales se regulan. La mente deja de correr. Es como si todo el sistema se reorganizara en torno a un nuevo eje, la presencia. Respirar con intención no es simplemente tomar aire, es crear un espacio interior. Es permitir que cada inhalación sea una bienvenida y cada exhalación una rendición. Es decirle al cuerpo, puedes soltar, estoy aquí. Es construir segundo a segundo un estado de coherencia interna. Porque cuando el ritmo de la respiración se vuelve consciente,
El campo electromagnético del corazón, ese que influye en todas nuestras emociones y decisiones, comienza a expandirse con mayor armonía. No es esoterismo, es física del cuerpo, es neurociencia aplicada al alma. Hay una práctica que parece sencilla, pero encierra un poder ancestral. Inhalar durante 5 segundos. Exhalar durante 5 segundos. Y, en silencio, sostener el pensamiento «estoy regresando a casa». Y no se trata de una casa física, se trata de ese lugar dentro de ti que has olvidado por estar demasiado tiempo afuera, demasiado tiempo cumpliendo, complaciendo, acelerando, sobreviviendo. Muchos buscan paz afuera, sin darse cuenta de que el cuerpo clama por una pausa interna. Muchos intentan meditar sin antes habitar su respiración, y así se frustran, se sienten incapaces, se juzgan. Pero no es que no puedan, es que están intentando escuchar el silencio sin antes aquietar el ruido corporal. Y es allí donde comienza el cambio, no en lo que piensas, sino en cómo respiras lo que piensas. Volver a casa con cada exhalación no significa escapar de la realidad. Significa enraizarse en ella desde un lugar más sereno, más abierto, más real. Porque la presencia no es algo que se alcanza con esfuerzo, es algo que se permite, que se invita, que se recuerda. Hay personas que han vivido años sin un solo respiro consciente, y un día algo cambia. No por un gran evento, no por una revelación externa, sino por un instante íntimo casi invisible, en el que deciden simplemente estar. Estar consigo, estar con su cuerpo, estar con su respiración. Y en ese instante algo se alinea, algo se ordena, algo se libera. No es una solución inmediata, no es una técnica mágica, es un acto de amor, un acto de retorno, un acto de fidelidad hacia lo más profundo de sí mismos. La respiración entonces deja de ser solo oxígeno, se convierte en oración, en ancla, en ritual, en hogar. Y tú, aunque hayas olvidado el camino, sigues teniendo la llave. Está en tu pecho, en tu vientre, en tu ritmo. Solo espera tu permiso para abrirse otra vez, para regresar, para fluir. El alma también quiere ser escuchada. No basta con respirar si no estás presente. No basta con cerrar los ojos si tu mente sigue corriendo. Muchas personas han aprendido a repetir técnicas, a seguir guías, a practicar ejercicios que prometen bienestar, pero lo hacen desde un lugar vacío, desconectado, automático. Como si el simple hecho de ejecutar una acción pudiera reemplazar el milagro de habitarla. Pero no es así. El cuerpo siente cuando lo haces por rutina. La respiración lo sabe. El alma también. Respirar sin escucharte es como hablar sin intención. Las palabras pueden estar bien dichas, pero si no hay verdad detrás, no hay resonancia. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Puedes inhalar profundo, puedes sentarte en silencio, pero si no hay presencia, si no hay apertura, si no hay ternura en ese gesto, lo que debía ser un puente se convierte en un túnel sin salida. No se trata de perfección técnica, se trata de honestidad interna. Vivimos en un tiempo donde todo se mide, se cuantifica, se compara. Incluso la espiritualidad ha sido invadida por la exigencia de resultados. Respiramos para sanar, para manifestar, para liberar. Pero en el fondo, muchas veces lo hacemos desde la prisa, desde la presión de tener que lograr algo. Y entonces nos perdemos del milagro más simple, estar vivos mientras respiramos. Hay una diferencia inmensa entre respirar por protocolo y respirar con alma. En el primer caso, el cuerpo obedece. En el segundo, el cuerpo canta. Y esa canción no necesita ser perfecta, solo necesita ser auténtica. Respirar con alma es permitir que el aire te atraviese, te limpie, te despierte. Es dejar que cada inhalación sea una bienvenida a lo que eres y cada exhalación una despedida amorosa de lo que ya no necesitas. Doti nos recuerda que la intención transforma el sistema nervioso,
Pero esa intención no puede ser una orden, tiene que ser un gesto interior, suave, verdadero, como un susurro que dice estoy aquí, no tengo que lograr nada, solo estar. Es ahí donde la respiración se vuelve medicina, no porque cambie lo que te rodea, sino porque cambia tu manera de estar en medio de todo. Imagina por un momento que cada respiración fuera una palabra. ¿Qué estarías diciéndote? ¿Qué mensajes le estás enviando a tu cuerpo cuando respiras con miedo, con rigidez, con ansiedad? ¿Y qué cambiaría si, al respirar, comenzaras a decirte con el cuerpo, estoy a salvo, no necesito correr, puedo sentir, puedo ser? La propuesta es íntima, permitir que la respiración se fusione con micromovimientos del cuerpo, con palabras suaves, con mantras nacidos desde tu necesidad real, no desde lo que leíste en un libro, no desde lo que alguien más hace, sino desde lo que tú en este momento sientes que necesitas recordar. Tal vez sea confío, tal vez sea suelto, tal vez sea solo un silencio lleno de presencia. Porque el alma también quiere ser escuchada, y no lo hace con gritos, lo hace con vibración, con sensaciones, con pulsos, con intuiciones suaves que muchas veces ignoramos porque estamos demasiado ocupados, cumpliendo. Pero basta un instante de presencia sincera para que esa voz vuelva, no para darte respuestas inmediatas, sino para recordarte que no estás perdido, que tu centro sigue ahí, que el flujo no te ha abandonado, solo espera ser invitado otra vez. Y esa invitación empieza en lo más simple, en el cuerpo, en el aire, en el ahora. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que volver a sentir, aunque sea por unos minutos, aunque sea con una sola respiración verdadera, porque en ese gesto la reconexión comienza y lo que parecía bloqueado empieza a moverse otra vez. La danza olvidada del ser. Hay algo profundamente ancestral en el movimiento, algo que el cuerpo no ha olvidado, aunque la mente lo haya dejado de lado. Desde el principio de los tiempos nos hemos movido para expresar, para liberar, para conectar con lo invisible. Caminar, balancear, tocar, danzar, no son solo actos físicos, son lenguajes del alma. Son modos en que la energía se reorganiza, en que la memoria se desbloquea, en que la vida vuelve a fluir por dentro. El cuerpo guarda ritmos. Aunque hayas pasado años estático, apurado o tenso, tu cuerpo aún recuerda. Recuerda cómo era vibrar con el latido de la tierra. Recuerda cómo era despertar y estirarse con el sol. Recuerda cómo era habitar el espacio sin juicio, sin prisa, sin miedo. Ese recuerdo está allí, debajo de la tensión, debajo del cansancio, esperando una nueva oportunidad para expresarse. James Doty señala que cuando activamos el cuerpo a través del movimiento consciente, despertamos zonas neuronales que se habían mantenido dormidas por el automatismo. No es solo físico, es energético, es emocional, es espiritual. El cuerpo en movimiento recupera su inteligencia natural. Y esa inteligencia no tiene que ver con rendimiento, ni con estética, ni con control. Tiene que ver con autenticidad, con flujo, con libertad. Hay personas que redescubren su alma en los gestos más pequeños, caminar descalzos por la mañana, balancear los brazos mientras respiran, girar lentamente al ritmo de su música interior. No hay técnica, no hay coreografía, solo hay presencia. Y en esa presencia, la energía que estaba estancada comienza a moverse, sin drama, sin ruido, solo como quien recuerda cómo era ser río después de haberse sentido presa durante tanto tiempo. Una mujer compartió una experiencia que resuena con lo que muchos han sentido en silencio. Durante meses despertaba con ansiedad. Su primer impulso era tomar el celular, revisar mensajes, anticipar problemas. Hasta que un día, sin buscar grandes soluciones, decidió cambiar el primer acto del día. En lugar de correr, caminó. En lugar de apurarse, respiró. Salió descalza, tocó la tierra húmeda, se movió lentamente. Y algo se abrió. No fue un milagro inmediato, fue un regreso paulatino.
A los pocos días dijo algo que quedó grabado: volví a sentir mi alma. No es una historia excepcional, es una verdad silenciosa que habita en muchos. El cuerpo pide rituales que no se basen en obligación, sino en sentido. No se trata de moverse para lograr algo, se trata de moverse para recordarse, para reencontrarse, para reconectar con la vibración original que siempre ha estado ahí, esperando que el ruido bajara, que la autoexigencia cediera, que la ternura entrara. Cuando el cuerpo se mueve con conciencia, la energía responde. No importa la edad, no importa el estado físico, no importa si sabes o no sabes hacerlo bien, porque no se trata de forma, se trata de fondo, se trata de verdad, de intimidad, de recuperar una forma de habitarte que no necesita validación, ni explicación, ni permiso externo. La danza del ser no es solo corporal, es vibracional. Es una forma de decirle a la vida: estoy disponible otra vez. Es un gesto íntimo que dice: aunque me haya olvidado de mí, hoy elijo recordarme. Porque al final, eso es lo que somos: movimiento que busca volver al flujo, presencia que desea reencontrar su compás, energía que no quiere ser contenida, sino compartida con la totalidad de lo que somos. Y el primer paso hacia esa danza puede ser pequeño, puede ser silencioso, puede ser suave, pero si nace desde dentro, será suficiente para comenzar el regreso. Porque lo esencial no necesita fuerza, solo necesita verdad, y ritmo, y aire, y cuerpo disponible, aunque sea por un instante, aunque sea con una sola intención pura. El cauce que espera romper la presa. Hay bloqueos que no se explican con palabras. Hay sensaciones que no caben en diagnósticos. Hay silencios dentro del pecho que no nacen del pensamiento, sino de una emoción que lleva demasiado tiempo sin encontrar salida. A veces, lo que sentimos como estancamiento no es solo físico, es vibracional, es una frecuencia contenida, es una historia no contada, un llanto postergado, una alegría que nunca tuvo espacio para danzar. Y ese contenido emocional se queda ahí, quieto, comprimido, esperando. La tristeza no expresada no desaparece, se transforma en rigidez, en cansancio crónico, en insatisfacción sutil, en una sensación difusa de que algo falta, aunque todo parezca estar bien. Y no es porque estés roto, no es porque hayas hecho algo mal, es porque en algún momento tuviste que seguir adelante sin darte permiso para sentir lo que sentías, porque no había tiempo, porque dolía demasiado, porque no sabías cómo. Y eso que no se sintió del todo quedó suspendido en algún rincón de tu cuerpo. Esa emoción no resuelta no es enemiga, no es algo que debas combatir, es una parte tuya que sigue esperando reconocimiento. No reconocimiento mental, sino presencia sentida, respirada, honrada, como una corriente de agua que fue contenida por años y que en su aparente quietud nunca dejó de buscar una salida. Porque el alma, cuando no puede fluir, comienza a doler, no como castigo, sino como señal. Imagina por un momento una presa, una construcción que impide que el río siga su curso. Puede parecer firme, puede incluso dar la sensación de seguridad, pero detrás de ella el agua sigue acumulándose, sigue empujando, y tarde o temprano necesita encontrar un camino, no para destruir, sino para recordar lo que era su esencia, moverse, deslizarse, fluir, volver al mar. Así ocurre dentro de nosotros. Hay emociones que no buscan arrasarte, solo buscan ser liberadas. No buscan explicaciones, solo necesitan espacio. Un espacio íntimo, sagrado, donde puedan ser lo que son, sin juicio, sin prisa, sin miedo. Y ese espacio comienza a abrirse cuando respiramos de verdad, cuando nos movemos con honestidad, cuando dejamos de resistir lo que sentimos y empezamos a habitarlo con compasión. La propuesta no es dramática, es simbólica.
respirar como si tu cuerpo fuera un río deseando reencontrar el mar, no para forzar la salida, sino para permitir el reencuentro. Cada inhalación como una caricia al cauce, cada exhalación como una grieta que se abre en la presa, no para colapsar, sino para liberar. Porque detrás del estancamiento hay vida esperando expresarse, hay ternura acumulada, hay alegría contenida, hay memorias que quieren ser integradas, no negadas. Y cuando les damos espacio, con ritmo, con respiración, con presencia, algo cambia. No de forma escandalosa, sino de forma silenciosa y profunda, como una corriente que vuelve a fluir después de años de encierro. Y en ese fluir comenzamos a reconocernos, no como los que necesitan arreglarse, sino como los que están recordando su naturaleza rítmica, acuática, emocional. Porque no somos máquinas que deben funcionar bien, somos ríos que a veces se desbordan y otras veces solo necesitan reencontrar el mar. La emoción no es un obstáculo en tu camino espiritual, es parte del camino, es guía, es lenguaje del alma. Y cuando la honras, cuando le das aire, cuando la acompañas en vez de rechazarla, entonces el bloqueo deja de ser enemigo, se convierte en umbral, se convierte en puente, se convierte en inicio. Porque del otro lado de la presa está el océano de lo que verdaderamente eres. Y ese océano te está esperando. Solo respira donde estás. A veces olvidamos lo más simple, lo más evidente, lo más cercano. Creemos que la paz es un lugar al que se llega, que la calma es un premio que se gana, que el bienestar es una meta que debemos alcanzar. Y en esa búsqueda constante nos alejamos del único lugar donde todo eso es posible, el momento presente, este instante, este cuerpo, esta respiración, esta versión imperfecta y humana de ti que, aunque no lo sepas, ya contiene todo lo que ha estado buscando. James Doty afirma que cuando respiramos con presencia y ternura, el cuerpo vuelve a confiar en sí mismo. No se trata solo de un proceso fisiológico, es una declaración de reconciliación, un gesto que le dice a tu sistema nervioso, ya no tienes que protegerte de todo, puedes bajar la guardia, puedes descansar. Y en ese descanso algo sagrado ocurre, el corazón se suaviza, la mente se aquieta, el alma se siente bienvenida de nuevo. Ram Dass lo resumió con una frase que parece simple, pero encierra una profundidad casi inabarcable. Solo necesitas estar donde estás y respirar allí. No respirar para ir a otro lugar, no respirar para escapar, respirar para habitar, respirar para quedarte, respirar para ser. Porque estar presente no es resignación, es una forma de amor, es una forma de rendición luminosa. Es decir, aquí, con todo lo que soy, me permito existir. Y es curioso, cuando dejamos de luchar contra lo que somos, empezamos a sentir una paz que no depende de las circunstancias. Cuando dejamos de exigirnos una transformación inmediata, la transformación comienza, no como un cambio forzado, sino como un florecimiento natural. Porque el alma no necesita que la empujes, solo necesita que la escuches, que la acompañes, que le abras espacio. No se trata de hacer algo para estar bien, se trata de dejar de resistir lo que ya eres, de dejar de reprimir lo que ya sientes, de dejar de correr hacia un ideal que te aleja de tu verdad. Porque la verdad, aunque a veces duela, también libera. Y la verdad es que tú eres ritmo, eres aire, eres vida, aunque lo hayas olvidado, aunque a veces no lo sientas, aunque tu mente insista en decir lo contrario. Por eso, la propuesta final no es una técnica, ni una promesa, ni un método. Es un gesto diario, pequeño, íntimo, poderoso. Cada mañana antes de actuar, respira, no para planear, no para controlar, solo para recordarte, solo para anclarte, solo para habitarte.
Y cada noche, antes de dormir, escucha tu ritmo, no para juzgarlo, no para cambiarlo, solo para agradecerle que esté ahí, que haya sostenido tanto, que siga latiendo. Porque el flujo no te ha abandonado, solo se silenció, esperando que volvieras a mirarlo. Y hoy estás más cerca que nunca, no de una meta, sino de ti, no de una solución, sino de una reconexión, no de una respuesta exacta, sino de un espacio donde todas las preguntas son bienvenidas. El flujo está ahí, no como algo externo que debes alcanzar, sino como algo interno que siempre ha sido parte de ti. Solo espera tu permiso, tu presencia, tu respiración. Y en ese gesto, todo comienza otra vez, con suavidad, con verdad, con alma. El flujo comienza en lo invisible. Hay momentos en que la transformación no se anuncia, no hace ruido, no llega con luces ni promesas. Es apenas una vibración sutil que empieza a abrir espacio donde antes solo había rigidez. Una respiración que se alarga sin esfuerzo. Un suspiro que ya no es de agotamiento, sino de alivio. Un pensamiento que se vuelve más amable. Un gesto cotidiano que, sin saber cómo, se llena de sentido. Y es ahí, justo ahí, donde el flujo comienza. No en las grandes decisiones, no en los cambios drásticos, no en los resultados que otros pueden medir. El verdadero flujo empieza en lo invisible, en eso que solo tú puedes sentir, en ese momento en que decides no luchar contra el cansancio, sino escucharlo. En esa mañana en que eliges mirar por la ventana en lugar de revisar el teléfono. En ese segundo exacto en que, frente al caos, respiras, en lugar de reaccionar. Ese es el umbral, el punto de retorno, la grieta por donde entra la luz. El flujo no siempre se parece a lo que esperabas. A veces no se siente como expansión, sino como pausa. No se manifiesta como entusiasmo, sino como una ternura que te envuelve sin pedir explicaciones. No te lleva hacia afuera, te devuelve hacia adentro. Te invita a caminar sin mapa, pero con una brújula más precisa, tu ritmo interno. Y cuando honras ese ritmo, aunque sea por unos minutos al día, algo empieza a florecer. No una versión perfecta de ti, sino una versión más real, más enraizada, más presente. Ya no necesitas fingir que todo está bien, puedes habitar lo que es. Ya no necesitas demostrar que estás avanzando, puedes simplemente estar, respirar, sentir. Y ese estado de presencia es transformación en sí misma. Tal vez el mayor acto de poder no sea cambiar todo de una vez. Tal vez sea tener el coraje de quedarte contigo, incluso cuando no sabes hacia dónde vas. Tal vez la manifestación más profunda no sea atraer algo nuevo, sino despertar a lo que ya habita en ti, a tu capacidad de sentir, de intuir, de sanar con suavidad, de transformar sin violencia. Hoy no terminamos este encuentro, apenas abrimos una puerta. Y esa puerta no lleva a un método ni a una solución mágica, lleva a tu interior, a ese lugar donde el tiempo se disuelve, donde no necesitas entender todo para empezar a vivir diferente, donde puedes ser agua, aun cuando el mundo quiera que seas roca. Porque tú también eres río, tú también sabes fluir, aunque lo hayas olvidado, aunque el camino haya sido largo, aunque el dolor te haya hecho dudar. El flujo sigue ahí, debajo del miedo, más allá del cansancio, dentro de ti. Y si respiras, si escuchas, si te abres, aunque sea un poco, Él volverá a encontrarte. Y en ese encuentro no habrá espectáculo, habrá verdad, habrá alma, habrá presencia. Y eso es más que suficiente.